advertencia al pueblo evangélico, líderes y pastores. El matrimonio legal entre un hombre y una mujer es insoluble según la Biblia, que es la palabra de Dios. Escudriñe la Biblia y tendrá la verdad. El matrimonio se originó cuando Dios creó la primera pareja, Adán y Eva. Este aún continúa teniendo autorización o sanción divina. El matrimonio es honroso en todos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Primera Corintios capítulo 7, versículo 4. ¿Qué es el matrimonio según la palabra de Dios? Es un pacto. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Es la unión por la ley de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. Primera Corintios capítulo 7, versículos 39 y 40. Es un tipo de Cristo y la iglesia. Efesios 5, 21 al 32. Noé entró al arca bajo pacto matrimonial. Entró con una sola esposa. Sus hijos entraron cada uno con una sola esposa. Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 7, versículo 13. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Adulterio es la unión ilícita entre una persona casada legalmente o divorciada, ligada a otra persona que no sea su cónyuge legal. Mateo capítulo 19, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 16, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Dos reyes en tiempo antiguo fueron heridos con plagas por el Señor por intento de adulterio. Génesis capítulo 12, versículo 17. Génesis capítulo 20 y versículos 3 y 7. En la casa del rey David hubo muerte por causa del adulterio. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 14. 3 pastores
tomaron mujeres ajenas y se casaron ilegalmente. El primero siguió pastoreando y las almas venían a Cristo y él dormido en sus laureles, y a los muchos años le llega el momento de la muerte, y cuando se estaba muriendo gritaba en ese momento diciendo: ay, 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 me estoy quemando, ay, me estoy quemando. Y no pudo arrepentirse y se fue sin salvación. El segundo, teniendo su esposa viva, da el paso al matrimonio ilegal con otra mujer, y a los muchos años se dio cuenta que estaba en adulterio y se arrepintió y dejó el pecado, y pasaron varios años y murió y se fue con Cristo porque se arrepintió del adulterio. El tercero, estando él pastoreando en su iglesia, un evangelista predicó en contra del adulterio y él estaba divorciado y recasado. Aceptó el mensaje y se arrepintió del adulterio, dejó la mujer que no le pertenecía y arregló su vida con el Señor. ¿Qué es fornicación según la Biblia? Fornicación es la unión ilícita entre una persona soltera o que no se haya casado en su vida, ligada a una persona casada o divorciada. En este caso, la persona casada o divorciada es la adúltera, y la libre de matrimonio, la fornicaria, que puede volverse a casar porque es libre. La persona adúltera puede volverse a casar cuando la muerte los separe. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 19, versículo 9. Marcos capítulo 6, versículo 18. Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera Corintios capítulo 5, versículo 1. Dios no le da mujer a nadie, o marido a nadie. Se la dio a Adán para formar el primer matrimonio en la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Como Dios une al hombre y la mujer en un solo cuerpo, es cuando se presentan ante la ley para unirse en el santo matrimonio. Lea Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Primera Corintios capítulo 7, versículo 39. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Primera Corintios capítulo 7, versículo 4. Cristo vino al mundo para restaurar la voluntad original del Padre. Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, hasta que la muerte los separe. La palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20 y versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Si un hombre
deja a su esposa legal y se casa otra vez, adultera. Si una mujer deja a su esposo legal y se casa otra vez, adultera, léalo en Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 16, versículo 18. Si un hombre soltero tiene a la mujer casada, legal de otro hombre, está en fornicación y la mujer en adulterio. Si una mujer soltera tiene el hombre casado o divorciado de otra mujer, está en fornicación y el hombre en adulterio. El deber de ellos es arrepentirse si quieren ser salvos. Cualquiera que deje a su esposa por infidelidad o adulterio y se casa otra vez, comete adulterio. Cualquiera que deje a su esposo por infidelidad o adulterio y se casa otra vez, adultera. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Léalo en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 39 y 40. El matrimonio es para personas solteras, no para hombre que haya dejado su esposa legal, no para mujer que haya dejado su esposo legal. El obispo sea marido de una sola mujer, quiere decir que no sea divorciado y recasado. Los diáconos sean marido de una sola mujer, quiere decir que no sean divorciados y recasados. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 12. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. El hombre debe tener su propia esposa, no la esposa de otro hombre. La mujer debe tener su propio esposo, no el esposo de otra mujer. La Biblia dice: los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El matrimonio no es para los divorciados y divorciadas, es para los solteros, viudos y viudas. Léalo en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Si alguno se separa de su esposa legal y quiere entrar al reino de Dios, el deber es volver a su esposa o quedarse solo. Si una mujer se separa de su esposo legal y quiere entrar al reino de Dios, no le queda otro remedio que volver a su esposo o quedarse sola. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Dios tiene un solo matrimonio para la gente del mundo y para los cristianos que son separados del mundo por el poder del Evangelio para salvación. No hay otro matrimonio. Se le advierte a los cristianos que trabajan como abogados que se cuiden
de hacer divorcios a personas legalmente casados. Dios no quiere divorcio. Nota, matrimonio legal es cuando un hombre y una mujer que no se hayan casado en sus vidas se unen en matrimonio por primera vez. También un viudo con una soltera, una viuda con un soltero, un viudo con una viuda. Léalo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Hasta aquí este glorioso mensaje de la palabra de Dios. A la persona que han escuchado este mensaje, les recomiendo que lo escuchen varias veces para que puedan aprenderlo y retener los capítulos y versículos de este mensaje. Que Dios me le continúe bendiciendo a todos. Soy su hermano y evangelista Keníbal Mateo. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Oye, gracias, Señor.